ya sean empresas o en modelos de explicación de la realidad, las ecuaciones lineales básicamente cumplen una función principal a manera de simplificar la representación de los fenómenos reales. Entonces, existen varios fenómenos en el mundo real que básicamente nos ayudan las ecuaciones lineales a representar tales fenómenos en formas matemáticas, a modo de poder proyectar el comportamiento, explicar el comportamiento anterior. Y por lo general, las ecuaciones lineales recogen esos comportamientos y aproximan de manera razonable a los resultados que darían conforme a la variación de los parámetros. Entonces, hay una amplia relación entre la matemática lineal y la explicación de los modelos, a lo cual nosotros vamos a ir aplicando a medida que vamos desarrollando hoy. En segundo término, es más fácil analizar ecuaciones lineales que ecuaciones no lineales. Entonces, el método inicial para hacer el análisis de modelos es a través de ecuaciones lineales. Si bien los métodos para realizar análisis por ecuaciones no lineales no es muy diferente a lo que usan las relaciones matemáticas lineales, tienen una composición diferente a lo que es la ecuación lineal versus las ecuaciones no lineales. Entonces, empecemos a ver lo que es ecuaciones lineales con dos variables. Las ecuaciones lineales con dos variables básicamente relacionan dos tipos de datos, que podríamos llamarle X y Y por una notación general. Entonces, una ecuación lineal tendría estas características. Profe, Donde A, perdón, B, pero no se ve ¿no se ninguna ve? pantalla. No. Profe, creo que tenés que compartir otra vez tu Ah, pantalla. perdón. Gracias por avisar. Ahí está, ¿no? Ahí sí, profe. Ahí sí. Ok. Entonces, lo que estaba mencionando es que una ecuación lineal tiene esta característica donde A, B y C son unas constantes y A y B, por lo general o realmente, es una condición que no puede ser igual a cero, porque cualquier número multiplicado por cero es cero. Entonces no explicaría nada, es decir, tendría que tener un valor distinto del cero. Entonces las ecuaciones lineales tienen una condición, voy a escribir eso para que vaya quedando. A, B y C tienen que ser distintos de cero. Es decir, no puede ser igual a cero. Y las ecuaciones lineales tienen otra característica que son de primer grado. Primer grado. ¿Ustedes conocen por qué una ecuación lo llaman de primer grado? Porque el mayor exponente de la incógnita es 1. Es 1, claro. No hay un exponente superior a 1. Y tampoco inferior, ¿no? Parece una prerrogativa eso, pero es importante decirlo, ¿no? Entonces, esa es la condición principal que presenta una ecuación lineal que tiene valores o constantes que son distintos de cero y que es de primer grado. Es decir, sería esta la característica o la notación
general de lo que estamos diciendo. Entonces, la presencia de cierto término que sea distinto a 1, por ejemplo, x al cuadrado, un término que sea distinto de 1 en su exponente, x al cuadrado, implica un producto de variables que no va a representar una ecuación lineal. También una ecuación que tenga factores de x y y, es decir, de estas características, tampoco va a dar como resultado una ecuación lineal. Es decir, los parámetros y los coeficientes, que serían x y y o z, depende de la cantidad de valores que tenga la ecuación, tendrían que tener esas características. Entonces, ¿cómo yo reconozco los componentes de las ecuaciones en sí? Pues tomemos estos ejemplos. Yo tengo una ecuación ix más 5y igual a menos 5, y entonces el valor de la constante sería 2, la constante b sería 5, y la constante c sería menos 5, y así sucesivamente. Las constantes pueden ser números enteros, o decimales, o fraccionarios, como se ven ahí en el ejemplo. Los nombres de las variables, por lo general, como dije, es x, y, z. Es decir, yo puedo tener cualquier denominación, y lo que hay que entender es la posición de las variables respecto a cómo se van presentando. Entonces, conforme a esto que estábamos diciendo, ya podríamos reconocer entonces cómo es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal, que básicamente sería de esta naturaleza. Ahora bien, si presentamos la siguiente ecuación o las siguientes ecuaciones, como estas, ¿qué característica podemos tener y describir en estas ecuaciones conforme a lo que estábamos diciendo ya? Ahí se va a ver mejor. Por ejemplo, la ecuación 2x, 3xy, 4y igual a 10, ¿es una ecuación lineal? Sí, es lineal. Explícame por qué es una ecuación lineal. Porque al graficar eso nos da una recta, y es porque es de primer grado. Ok. Cumple la condición de, por lo menos en todas las variables o los coeficientes, es de primer grado. Pero habíamos mencionado también que cualquier ecuación que tenga esta característica, un factor de x por y o por y o por z, o tenga una potencia superior a 1, ya no representaría una ecuación lineal. Entonces, bajo esa característica, esta ecuación, si bien el primer término de 2x a la 1, el segundo término de 3xy, ahí hay un factor, ya deja de ser una ecuación lineal. ¿Ok? Luego tenemos el tercer elemento, 4y elevado a la 1 igual a 10. Solo por este componente que está aquí, deja de ser una ecuación lineal. ¿Ok? El segundo componente es mucho más fácil decirlo porque está el exponente, ¿no? Por
Una cuestión lógica de lo que estábamos mencionando no es una ecuación lineal. ¿Qué pasa con el tercer tipo de ecuación que está representado aquí? Que sería esta. Tienen exponente un medio, ¿verdad? Tiene un exponente un medio, exactamente. No es igual a 1. Entonces no es una ecuación lineal. Y el último, Creo que es lineal. hagamos el desarrollo de esto. ¿Qué tengo que hacer yo para resolver esta ecuación? Tengo que hallar el mínimo, ¿verdad? El mínimo va a ser I. Entonces, cuando yo halle el mínimo, aquí va a salir AXY. Va a haber un factor nuevamente. Entonces, cuando yo tenga que resolver esta ecuación, el resultado va a dejar de ser una ecuación lineal porque va a haber un factor en este punto. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? Ok. Veamos el siguiente ejemplo también entonces. En esta ecuación, ¿esta es una ecuación lineal o no es una ecuación lineal? ¿Qué dicen ustedes? Diría que sí, profe. Diría que sí. O puede ser polinomial. Explícame. Bueno, tomemos lo que decís y resolvámoslo. Esto obviamente es una ecuación que hay que resolverla. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Para poder resolver esto, como hay una división aquí, voy a tener que multiplicar ambos miembros de la ecuación por 4. ¿Sí o no? Sí. Al multiplicar ambos miembros de la ecuación por 4, voy a tener 4 por 2, 8, perdón. X igual, esto voy a multiplicar por 4 también aquí. Esto se va a simplificar. Y voy a tener 5x menos 2y más, esto también va a estar multiplicado por 4 y va a ser igual a 40. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, resuelta la ecuación para luego poder graficar lo que vamos a ver después. ¿En qué se convierte esto? En una ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación siempre? Hay un poco aquí del manejo de matemática del álgebra. Entonces, siempre recurrir al proceso de resolución de la ecuación. ¿Ok? Bien. Entonces, de esa manera tenemos prácticamente algunas opciones que podría presentarse como parte de los ejercicios que podamos hacer en las tareas, en las evaluaciones, respecto a ecuaciones lineales. A modo de poder reconocer si es una ecuación lineal o no es una ecuación lineal. Ok. Entonces, siguiendo con nuestro razonamiento, tenemos que hacer la representación mediante el uso de ecuaciones lineales.
Voy a agrandar un poco más. Ahí está. Profe, Vamos a hay tener una que... consulta. Sí, te escucho. En tu ejemplo, en los primeros ejemplos, el primero, donde en el medio está 3xy. En Eje. ese caso, profe, si por ejemplo tenemos como B1 y sería xy, igual no sigue siendo lineal. Si, por ejemplo, tenés, ¿cómo me dijiste? Ahí, en vez del 3, 1. 1. Sí, Ok. El punto es el siguiente. Cuando uno hace una correlación entre dos coeficientes, en este caso x y y, ¿qué es lo que uno está haciendo al momento de llevar en el plano cartesiano? Voy a adelantarme un poco. Si esto es x y es un producto y esto es y es el precio, supongamos, yo estoy diciendo que hay un componente que explica o se ve explicado solamente por la variación del precio, perdón, de la cantidad del producto, que es x. Luego le estoy sumando una combinación de lo que es la cantidad del producto más una incidencia del precio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente les voy a graficar para que el gráfico sea así o tenga este comportamiento según el signo que muestre, sino que incluso esa variación puede hacer que los gráficos tengan este comportamiento. ¿Ok? Entonces, como yo estoy combinando ejes sobre variables distintas, eso hace que mi representación sea distinta, ya no lineal. entiendo, profe. Ya, Ok. entonces x e y no tienen que ir juntos ahí No en tienen que último. ir juntos. O sea, si son coeficientes de distintos, independientemente que sea igual, que sea x por x también, ahí ya sería x cuadrado, ¿verdad? Al haber un factor, ya deja de ser lineal. No así esta cuarta, que si no existiera el segundo término, esto es una constante y es un coeficiente. Y si no existiera esto, solamente ax igual a c, ahí sí sería una ecuación lineal, ¿ok? Por Sí, más que haya un profe. factor. Pero estamos hablando de una Gracias. constante y un coeficiente. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, avanzando con nuestra representación, mediante el uso de ecuaciones lineales, nuestra ecuación, solamente a modo de tener ahí presente, siempre va a ser o va a estar representado por esta forma, teniendo que vamos a necesitar siempre dos componentes o dos coeficientes y constantes en un lado de la ecuación, más el resultado que sería la tercera constante. ¿Cómo vamos a hacer una representación de las ecuaciones lineales? Pues vamos a utilizar la notación de lo que es la teoría de conjuntos. Entonces, una forma de hacer una notación, una representación de cualquier ecuación en este caso, ahora como estamos viendo lo que es ecuaciones lineales, pues vamos a utilizar para las ecuaciones lineales, lo representaríamos de esta manera, donde leyendo lo que está allí, vamos a decir que el conjunto solución S consta de elementos X y Y, de tal manera, tal vez no lo recuerdan, pero cuando hicimos una introducción de nuestra materia, habíamos dado algunas notaciones. Esto no hace falta aprenderlo, sino que solo para recordar. Entonces, de tal manera que satisfaga la ecuación ax más by igual a c. Entonces, si digo de otra manera, el conjunto S básicamente va a constar de todos los pares ordenados de x y y.
¿Qué significa eso? De todos los valores que se pueda dar en X y Y. Que satisfaga esa ecuación. A modo de poder representarlo o ver cómo podrían cambiar X y Y. Entonces, para cualquier ecuación lineal, el conjunto S va a constar de un número infinito de elementos. Hay un número infinito de pares valores de X y Y que pueden satisfacer esa ecuación que estamos viendo. Entonces, para determinar un par de valores que satisfaga la ecuación, se tiene que asignar valor para una de las variables, sustituir ese valor en la ecuación, despejar el valor correspondiente en la otra variable, y entonces este método va a poder ir encontrando los valores de cada variable, en este caso X y Y. Pero ¿cuál es la condición que tiene que cumplir esos pares ordenados? Habíamos dicho que la condición que debe cumplir esos pares ordenados es que deben ser distintos de 0, es decir, estos tienen que ser mayores a 0, positivos o negativos, y dependiendo del razonamiento que uno quiera representar. Por ejemplo, si voy a representar precios, lógicamente no hay algo que explique precios negativos. La matemática lo puede hacer, pero en términos de la aplicación no siempre se da precios negativos. No puedo pagar menos 10 o menos 100, no existe eso. Entonces, si tenemos la siguiente ecuación, que sería 2x más 4y igual a 16. Esto sería nuestra ecuación de base. Voy a levantarlo un poco más. Vamos a tener que determinar un par de valores que satisfagan la ecuación. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 2 y luego cuando y es igual a 0. ¿Okay? Entiendo que ustedes ya son bastante buenos en la resolución de estas ecuaciones. ¿Quién se anima a hacer la resolución y me los cuenta? En uno tenemos que hallar y en el otro x. En el caso de x igual a menos 2, el resultado sería 5, profe. y igual a 5. En el caso de y igual a 0, x sería 8. 8. Perfecto. Esto es sencillo. Bien. Hagamos un ejercicio un poco más desafiante sobre lo que es ecuaciones lineales y el uso directo de lo que realmente se lleva a cabo las ecuaciones lineales. Vamos a este ejercicio. Entonces tenemos una fábrica de 2 productos diferentes. Para la semana siguiente se tiene disponibles 120 horas de trabajo para producir los 2 productos. Es posible asignar horas de trabajo de fabricación para cualquiera de los productos. Además, puesto que ambos productos generan buenas utilidades, a la gerencia le interesa aprovechar el total de 120 horas durante la semana. Cada unidad producida del producto A requiere 3 horas de trabajo y cada unidad producida del producto
B requiere 2,5 horas. ¿Qué nos pide hacer? Definir la ecuación que indique que el total de horas de trabajo empleadas para producir X unidades del producto A y Y unidades del producto B igual a 120. ¿Cuántas unidades de producto se puede fabricar? Si se produce 30 unidades del producto B. Y la C, si la gerencia decide producir solo un producto, ¿cuál es la cantidad máxima que puede producir? Que puede fabricar, perdón, del producto A. El máximo también de B precisa que calculemos. Hagamos algo práctico. Esto no es muy sencillo, atendiendo las capacidades que ustedes muestran. No sé cuándo estamos conectados. Somos 7. Vamos a las individuales y vamos a hacer 2 minutos para resolverlo directamente. Entonces, en una sala va a estar, a ver, aquí le voy a asignar aleatoriamente. Van a estar 3 y en el otro 4. Ahí está. Bien, vamos a ver qué grupo resuelve más rápido.